sí. Si entra alguna otra persona, por favor me avisan para darle entrada. Entonces, bueno, ¿quién es él? Necesito que me participen acá. ¿Alguno tiene idea de quién es esta persona? No, sí, no, no, listo. No, es Charles Darwin. Listo. Acuérdense que la clase pasada habíamos quedado en que les iba a dar como la clase que me habían pedido de la teoría del origen de la vida, del origen de Darwin. Ay, perdón, que se me perdieron acá mis apuntes. Habíamos quedado en que yo les iba a dar esta clase, entonces vamos a seguir con esto del origen antes de empezar con la clase de hoy, que realmente es biomoléculas y bioelementos. De esto de biomoléculas y bioelementos, pues creo que también lo van a ver un poquito en química. Entonces, bueno, lo que les comentaba, más allá de que yo quiera que ustedes ya se aprendan la célula y el animal y todo esto, necesito que comprendan de qué están hechos los seres vivos. Entonces, por esto vamos a ver esta clase que ustedes como que... Profe, se escuchan recortados. Uy, ¿todos me escuchan entrecortado? No, señora, ¿O Señora. no? creo que es el No, internet. Porfa, profe, sí. revisa. Vale, porfa, revisa tu internet. Sin embargo, me voy a pegar acá un poquitico más al móvil. Esperen, yo me corro. Ya estoy más cerquita. Pero porfa, revisa internet. Entonces, bueno, sí, lo de las biomoléculas. Listo, entonces vamos a empezar con la teoría del origen de las especies de Darwin. Eh, lo gracioso de esta teoría del origen de las especies es que nunca nos dio el origen de las especies. Entonces, como que nunca dijo el ser vivo viene de esto o el origen es total, sino que él en 1859 creó la teoría, o bueno, planteó la teoría de que todos venimos, o sea, que la vida se da a partir, perdón, que entró otro compañero, que la vida se da a partir como de un mismo ancestro en común. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos hemos venido como evolucionando a partir de una sola especie o de un solo individuo. Eh, bueno, él también plantea la selección natural. Ah, pero creo que está bien más acá. Sí. Entonces, acá les quería mostrar este dibujito. Ustedes creo que ven mi cursor. Este dibujito es el primer árbol filogenético que se encuentra en la historia. Entonces, un árbol filogenético lo que hace es como plantearnos las raíces, los ancestros que traemos. Entonces, no sé, bueno, la evolución del ave. Entonces empiezan desde los dinosaurios y antes y así. Entonces empiezan a mostrar los ancestros que han tenido las especies para llegar hasta donde están hoy en día. Este fue el primero, fue planteado por Darwin y pues nos dio paso a toda esta teoría de la evolución que es bien bonita y que en parte pues se basa mucho en la biología. Cuando él lanzó esto, lo criticaron, pero ustedes no se imaginan, lo criticaron y le hacían burlas, lo dibujaban como con cuerpo de moñito, cosas así, porque decían como, o sea, no, simplemente esto no va, pero pues sí va, listo. Entonces, bueno, eh, él habla de una selección natural que permite la evolución. Entonces, resulta que él estaba así, entonces, bueno, él es naturalista y fue a una expedición. En esta expedición llegó a la isla de los Galápagos. Él todo el tiempo como que se planteó su teoría de la evolución, todo, y empezó a comprobarla con hechos. Entonces, él dice que la selección natural habla de que sobrevive pues la especie que se adapte mejor a los cambios del ambiente en varios sentidos, o sea, cambios dados, como dice acá, por la escasez de la comida, del hábitat y de las parejas. Entonces, vean como todo este panorama de que no es solamente lo que nos planteaban antes o que ustedes de pronto hayan escuchado de que sobrevive el más fuerte, no, no es el más fuerte porque es el que tiene las mejores condiciones y se adapta mejor para sobrevivir. Y esto pues genera una competencia entre especies. Yo les estaba contando que él fue a la isla Galápagos. Allá
él encontró como estos animalitos que son pinzones y él veía distintas especies. Entonces, pues, loco que en un solo lugar hayan tantas especies de un solo género de animales, ¿sí? O sea, como de los mismos, haya tantas especies. Y él empezó a ver como las diferencias que hay en los piquitos que tienen los animales, y esto pues se da por la alimentación que ellos reciben. Si en algún momento ya saben que si no entienden algo, o voy muy rápido, voy muy lento, lo que sea, me avisan, ¿listo? Entonces, bueno, estos cambios se dan por distintas razones. Entonces acá tenemos la alimentación. En este momento les traigo ejemplos con los pajaritos para seguir como con esto de Darwin, pero pues hay cantidades, o sea, hay muchos, muchos. En este les traigo como los distintos picos que tienen las aves según la comida. Entonces, según lo que ellos coman, nos permite, o sea, tienen un pico diferente. No sé si de este tienen alguna pregunta, digamos, él come frutas, eh, él filtra el agua, son los flamencos, filtran el agua, entonces así introducen como los alimentos, en fin, todos como que van creando diferentes. Sigamos. Bueno, esta es por color. Entonces, acá les presento esta diapositiva donde ven ratones como grisecitos y blancos. Claramente el halcón o los depredadores se van a comer primero el blanco porque es el que ven más fácil. Entonces, si están lejos, lo primero que van a ver es el blanco y no el grisecito, porque el grisecito se alcanza como a camuflar. Esto genera que la selección natural de como que se empiecen a reproducir entre los animales que van sobreviviendo, ¿sí? Por ejemplo, entonces en este caso pues empiezan a morir todos estos y se empiezan a reproducir estos acá, y acá llega el punto en el que ya hay más de los grises que de los blancos. De esto se trata la selección natural, de escoger como los genes que van favoreciendo a la especie para su supervivencia y a base de estos crear como un nuevo linaje. Eh, ah, se me olvidó que había puesto eso. Ahí les puse más, les puse, digamos, acá como se camufla una mantis religiosa, acá hay un búho camuflado y acá hay una serpiente, para que vean más o menos que no es solamente como lo que vemos por ahí por internet, de que, no sé, el ejemplo casual, sino como que la naturaleza abunda de estos tipos de selección. Reproductivo. Entonces, en este les muestro los colores que presentan los animales y las flores, ¿sabe? O sea, las plantas, con el ámbito reproductivo. Entonces, si todas las flores fueran grises o de colores que no atraen a los insectos, que son los que llevan a cabo la polinización, pues no va a haber polinización y se va a acabar la especie. Por esto las flores se adaptan a colores como tan vivos como los tienen. Lo mismo pues los animales, sobre todo las aves, como que tienen colores como muy vivos y algunos realizan danzas y cosas como estas que permiten su reproducción. Y pues el caso de los pavos reales. Como les digo, todo esto es con el fin de producirse. O sea, están en constante como búsqueda de transmisión de genes para conservar la especie. Listo. Pero qué. Listo. Entonces, acá les traigo un dato curioso como para acabar con esta primera parte, que es la de Darwin que les decía, y es que algunos animales tienen colores aposemáticos, ya que estamos hablando de los colores por la reproducción. Pues entonces les muestro este dato curioso, y es que, ¿qué indican esos colores aposemáticos? ¿Algunos saben? Que son No, como más, profe. No, profe. ¿Cómo? De uno. profe, que son como más peligrosos. Ajá, venenosos, dice David. Sí, exacto. Es como un filtro de la naturaleza que te dice, hey, por ahí no te metas porque hago daño. Entonces, es como, sí, es como un aviso de la naturaleza para que no lleguen depredadores, no lleguen, ay, dejé de compartir pantalla, no. Ustedes No, profe.
Ah, bueno, para que no lleguen los depredadores, gracias. Y no se lo, o sea, no se empiecen a envenenar ni nada. Entonces, si ustedes van por ahí, no sé, están por el Amazonas y ven animales que tengan colores muy vivos, o sea, como que los llamen así, no los toquen. Por más de que se vean divinos, hermosos, como esta ranita, esto se ve mucho en ranas, de hecho se ve mucho en anfibios, por más de que se vean así, no los toquen. Listo. Ah, bueno. Entonces, ustedes dirán como, profe, no sé, si la evolución se da en un mismo sitio como, así como, digamos, les mostraba en las Islas Galápagos, porque hay animales de las mismas, o sea, de los mismos animales en varias partes del mundo. Entonces, esto viene de la teoría de la deriva continental. La deriva continental lo que nos muestra es cómo hace millones de años había un solo continente que se llamaba Pangea. El primer continente, o sea, era todo esto, se llamaba Pangea. Luego se divide en el Gondwana y en el Laurasia. Y ya después se empieza a dividir en los continentes que tenemos ahorita. A veces ustedes van a escuchar que la teoría, que la teoría, que la teoría de la evolución, que la teoría de yo no sé qué. Muchas veces estas teorías son muy acertadas. O sea, por más de que se diga teoría, no quiere decir que sea algo completamente loco y que no es cierto, no. De hecho, tienen demasiado sustento teórico, demasiado sustento científico, entonces pues son casi que cosas 100% ciertas, sino que pues no alcanzan del todo ese porcentaje y les llaman teoría, ¿listo? Este es el caso de la teoría de la deriva continental. También me parecía importante que lo supieran y ya. Ahora sí vamos con los bioelementos. ¿Alguno se acuerda de los bioelementos que ya los vimos por encimita? No. ¿O sí? Y era el de oxígeno, carbono, nitrógeno, ¿no eran todos esos? Sí, sí. Ah, bueno, entonces estaba Gracias, fósforo, Carlos. oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno y pues no recuerdo más. Creo que los dijiste todos, sí. Listo, bien, bien. No lo olviden. Ah, yo les voy a mandar una pregunta así de la clase pasada, solamente para saber si estuvieron pendientes. Entonces, eh, los bioelementos se dividen en tres. ¿Listo? Los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Los primarios son estos. Son los chomps, no se les olvide eso. En este momento yo hice esta diapositiva así porque quiero que ustedes me ayuden a llenar los nombres de los elementos. A ver. Carbono, Ajá. Sí. Hidrógeno, Ajá. Oxígeno, Oxígeno. ese es nitrógeno, fósforo y azufre, ¿es que esa? Sí, gracias. Nitrógeno, fósforo y azúcar. Porque esto también es importante, como que ustedes lo repasen, no se les olvide. Bueno, entonces, listo. Vamos a empezar. Los bioelementos son los que conforman la materia orgánica. Eh, son como los principales que tienen todos los cuerpos de los seres vivos, bueno, toda la materia orgánica de todos los seres vivos, y son los que permiten la formación de las biomoléculas, que son las moléculas que forman todas las, digamos que las células y toda la materia orgánica. Dependiendo, se clasifican como dependiendo de su función y abundancia, sobre todo su abundancia, por esto los clasificamos en primarios, secundarios y oligoelementos, ¿listo? Entonces vamos a empezar con estos que son los primarios. Lo primero que les quiero contar es que son imprescindibles para la formación de las biomoléculas, o sea, las biomoléculas sí o sí se forman con estos elementos, no con todos, de pronto con unos sí, con otros no, pero todas las biomoléculas necesitan de estos elementos pues para que se puedan formar. El 96% del porcentaje de la materia viva está compuesto de estos bioelementos primarios que son los CHOMPs. Listo.
Si en algún momento ustedes no llegan a entender algo, me avisan, no se preocupen. Entonces, es como esto. Miren, este porcentaje es súper importante. El 96% del porcentaje de la materia viva está compuesta por los chunks. Empezamos con el carbono. Entonces, el carbono es el que, no sé si ustedes se han dado cuenta en química orgánica, si han visto química orgánica, que se presentan cadenas de carbonos largos. La importancia de este carbono entre los bioelementos es que permite la formación de estas grandes cadenas de enlace, ya sea con enlaces simples o dobles, y pues además tiene una función estructural claramente, pero digamos que la formación de estas cadenas permite la formación de nuevas moléculas, de nuevos enlaces con nuevos elementos y nuevas moléculas. El hidrógeno, entonces, forma enlaces con cualquier bioelemento, digamos que es compatible con los bioelementos y por eso tiene una importancia grandísima. Otra función súper importante del hidrógeno, que es como una de las claves, es que es uno de los elementos que forma el agua. Ustedes saben que sin agua no podemos sobrevivir. Y además forma grupos funcionales con otros bioelementos. Los grupos funcionales son como los grupos que van con las biomoléculas. Ejemplo, digamos, con los carbohidratos, los grupos funcionales vendrían siendo las cetonas y los aldehídos, y de estos hace parte el hidrógeno, por eso son importantes en las biomoléculas. Y ya, son esenciales en los hidrocarburos y los ácidos, que también pues permiten la formación. El oxígeno, entonces, el oxígeno pues claramente tiene una importancia grandísima en la respiración de nosotros, pero no solamente tiene que ver con nosotros, también tiene una importancia grandísima en la fotosíntesis, que pues ustedes saben que ellos hacen como este proceso a la inversa, como que no reciben oxígeno y expulsan dióxido de carbono, sino que es al contrario, pero pues igualmente es importante. Y pues las plantas son demasiado importantes para la vida. Y de por sí hay que valorar la vida de las plantas como tal, o sea, no, como que yo quiero que se planteen todo esto, no solamente desde el punto de vista del humano como ser superior, como siempre nos lo quieren hacer pensar, sino como, bueno, sí, nos importa porque la respiración, pero también permite la vida de las plantas y hay que darle su lugar a eso. Además de esto, es el elemento más abundante en los seres vivos, el oxígeno. El nitrógeno tiene como una función estructural en las bases nitrogenadas. ¿Dónde están las bases nitrogenadas? ¿Alguien sabe? No, profe. No. En los ácidos nucleicos, profe, sí. En los ácidos nucleicos. Entonces, bueno, las bases nitrogenadas tienen importancia en los grupos amino, que los grupos amino son de los aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Y bueno, lo importante de y vamos a verlo cuando veamos el componente ecosistémico, yo no sé si ya les había comentado, la clase está dividida en 3 componentes, el celular, el organísmico y el ecosistémico. Cuando veamos el ecosistémico vamos a ver los ciclos, pero pues en este momento les voy a comentar por encima que nosotros no digerimos como tal el nitrógeno, sino, o sea, como que no lo absorbemos como tal o no lo tenemos dentro de nosotros, no lo producimos, esa era la palabra, sino que tiene que ser consumida. Entonces, por lo general, estos vienen fijados de las plantas que son las que fijan el nitrógeno desde las raíces. Y nosotros pues los consumimos al consumir vegetales, al consumir frutas como estas y pues luego vuelve a la tierra cuando digamos los animales se mueren, vuelve a la tierra y así se vuelve a fijar el carbono y esto el nitrógeno y vuelve a subir. Este es el ciclo del nitrógeno que lo vamos a especificar muchísimo mejor cuando llegue el momento ecosistémico. Ahora, el nitrógeno es importante porque representa el 78% de los gases de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, digamos que esta capa atmosférica que está por encima de nosotros está representada por varios gases y el más importante entre estos gases es el nitrógeno, representando el 78%.
Espera, yo pongo a cargar el computador porque si no los dejo a la mitad de la clase. ¿Cómo van hasta aquí? Bien, profe. Bien, profe. Listo, seguimos con el fósforo. Entonces, los grupos fosfatos también tienen una importancia indispensable en los nucleótidos, que son como los monómeros de los ácidos nucleicos, y pues permite la unión de las bases nitrogenadas, que ya habíamos dicho arriba. Y además, ustedes, yo no sé si ahorita con este tema del virus y que hablaban de una capa que era como una bicapa lipídica de las células del virus, bueno, del virus, y que por eso tocaba lavarse las manos con agua y jabón, no sé si alguna vez vieron eso. Sí, profe. Y listo. Esta capa lipídica, no es lipídica, sino fosfolipídica. Entonces, digamos que el fósforo tiene gran importancia porque permite la protección de la entrada, como la permeabilidad en la pared celular o en la membrana celular, con esta capa lipídica, fosfolipídica. Y por último, el azufre. El azufre también tiene, pues, todos estos tienen como sus importancias estructurales. El azufre tiene importancia estructural y además como que forma la coenzima A, que la coenzima A es súper importante en el ciclo de Krebs, de Krebs, y en sí en el metabolismo. No sé si de pronto han escuchado algo de esto, del ciclo de Krebs. ¿No? Listo. Es como, es el ciclo metabólico por el cual nosotros producimos energía. Y pues ahí está el azufre. O sea, yo quiero que vean lo chiquitico que llega a ser, como o sea, como lo chiquitico que llega a ser un bioelemento que está dentro de una molécula que está dentro de sí, lo chiquitico dentro de la célula y así, pero la importancia que tiene, o sea, sin ninguno de estos, no. O sea, no existe la materia orgánica, no existimos nosotros, no existen las plantas, no existen nada. Quiero que vean esto desde la dimensión que se plantea, no solamente como que ahí está, sino como tiene su importancia. También el azufre es constituyente de los aminoácidos, que como les comentaba son los de las proteínas, los monómeros de las proteínas, y pues al igual que el nitrógeno tiene un ciclo, es el ciclo del azufre, pues que es pues que es consumido por las plantas, tiene su ciclo. También lo vamos a ver después, cuando estemos en la parte ecosistémica. Hay una clase que ahora vamos a dedicar a ecosistemas y ciclos. Sin embargo, pues también se los dejo ahí para que lo miren mientras llegamos a ese lado. Yo voy a tratar de no quedarles debiendo, pero nada, así digamos como la clase pasada, que fue como no saber lo de Darwin, bueno, se les va a comentar la otra clase y así. Yo anoto todo. Sin embargo, si en algún momento ustedes dicen como, profe, necesito que me cuentes esto ya, me avisan también. Lo que les decía, no es como que sepa todos los temas, pero ahí vamos. Los secundarios, ¿quién me ayuda con estos? Magnesio, Calcio, Ajá. cloro, Potasio y nitrógeno y sodio. Ajá, sodio. Listo. Alguien que me diga dónde escucha estos que son como más comunes pues, en los productos que consumimos y estas cosas. ¿Dónde escuchan alguno de estos? En propaganda. Algo así. en la leche. ¿Cuál? ¿En la leche cuál? El calcio. Ajá. En la leche el calcio, el potasio en el banano. Ajá. Y el magnesio en el, ¿cómo se llama esto? En el tarrito rojo. Ok, listo, sí. Estos son como más de que ustedes los conocen y los ven en televisión y estas cosas. Listo, funciones del magnesio. Forma parte de la molécula de la clorofila en las plantas, siendo el catalizador de las funciones de la fotosíntesis.
¿Qué quiere decir esto? Que forma parte de, pues, de esta molécula de la clorofila, que es la que permite que como que se realicen las funciones propias de la nutrición de las plantas que se da a través del proceso de la fotosíntesis, ¿sí? El calcio. Entonces, el calcio es súper importante, súper importante. Está presente como en el esqueleto y en el exoesqueleto en forma de, perdón, que llegó mi mamá. Ya, perdón. Y el exoesqueleto que está en los animales invertebrados. Hace parte como de la estructura ósea de los animales. También tiene como un proceso fisiológico, o sea, tiene papel en procesos fisiológicos como las contracciones musculares o la coagulación de la sangre y también la transmisión de impulsos nerviosos, ¿vale? El sodio, bueno, sodio, potasio y cloro tienen como una función en los iones de las sales minerales dentro del citoplasma de la célula y también tienen importancia en los procesos fisiológicos. El potasio es el que permite, así como dato curioso, es el que permite la apertura de los estomas de las hojas de la célula, permitiendo la entrada de luz y pues con esto el proceso de nutrición y la fotosíntesis. Quiero como que en este momento vean, bueno, se me olvidó darles un dato. Esto representa el 3,9% del porcentaje de la materia viva. Si ven como lo que yo les decía, que esto se clasificaba según la abundancia, entonces, el primero, ¿cuánto era que representaba? El 96%. Sí, exacto. Y este representaba solo el 3,9 aproximadamente. Estos son datos aproximados, ¿vale? 3,9 aproximadamente. Entonces, el cambio es súper grande. Ahora vamos con los oligoelementos que están acá. Se los puse, esto sí les puse el nombre porque si no nos íbamos a quedar ahí toda la clase, que igual va muchísimo más rápido de lo que yo pensé. Están todos estos, hay más, estos son como los 14 principales, hay más o menos unos 60. Digamos que todos los elementos que tienen la tabla periódica son importantes y son de la construcción de la materia orgánica de los seres vivos, excepto los gases nobles. Y estos son los oligoelementos principales. Estos representan el 0,1% del porcentaje de la materia viva. Entonces, vean cómo pasamos de un 96% de los SHOMS a un 0,01% de los oligoelementos. La abundancia que tienen en el ecosistema, bueno, en la Tierra es grandísima, o sea, la diferencia es grandísima. Estos hacen parte de la materia viva de una manera vestigial. ¿Conocen el término vestigial? No, señora. Como de una manera muy, o sea, como muy Exagerado. pequeñita, como que cuando... Dime. Dime, Vanessa. Uy. No, continúa, gracias. Dale. Como de una manera muy pequeñita, como cuando se les dice como hay vestigios de tal cosa, es como que apenas sí se nota, así como que es muy poquitico, pero pues igual tiene una gran importancia. Digamos que esto es en cuanto a abundancia, pero igual son súper importantes. Igual son indispensables y son varios, lo que les comentaba son como 60, pero los 14 principales son estos. Si yo a ustedes les hablé, bueno, me entiendo. Yo no les estoy subiendo estas presentaciones a ninguna parte. Ustedes quieren que las suba a alguna parte o no lo ven necesario. La verdad, yo no he creado como un classroom ni nada así, porque la clase sí la grabo y la subo. ¿Sí? Listo. ¿Cómo les parecería la mejor forma de compartir esto? ¿Como por medio de un classroom o por O en el correo? grupo. Por correo, por el grupo en WhatsApp, o sea, le subo como tipo PDF. Yo pensaría que sí, a mí me quedaría mejor por ahí.
¿Mejor? ¿Sí les parece mejor idea a todos? Sí, sí, señora. Listo. Antes de entrar a las biomoléculas, quiero saber cómo vamos hasta el momento, ya que estamos como en esta pausita y vamos súper rápido, ya sabiendo que como que se va tan rápido, la verdad contaba como con más intervenciones, pero pues tampoco está mal. Quiero que me digan cómo vamos. Como que si de pronto no están interviniendo porque no entienden, porque voy muy rápido, o porque de verdad todo les lo entienden, porque sí me preocupa ese silencio de ustedes a ratos. ¿Vamos bien? Bueno, No, profe, pues por mi parte yo estoy entendiendo todo. sí, vamos bien, listo. Listo. Sí, porque ustedes, pues ya los que estuvieron en la clase pasada saben que yo soy medio dispersa y como que me voy por los lados y a veces me da miedo que no entiendan y más cuando se me quedan en tanto silencio. Biomoléculas. Entonces, las biomoléculas son las que intervienen en la estructura y funcionamiento de los seres vivos. Son formadas a base de los bioelementos y como producto de sus funciones biológicas o como constituyentes de sus cuerpos. O sea, como hacen parte de los seres vivos, están formados por los bioelementos y, o sea, hacen parte como tanto de las funciones biológicas que tienen los seres vivos como pues de sus constituyentes. Vamos a empezar por los carbohidratos. Acá quiero que vean cómo, ¿se acuerdan de la importancia que les nombraba del carbono, en la que como que permitía cadenas muy largas a base de enlaces simples o dobles? Pues este es un ejemplo, esta es la glucosa, esto es uno de los carbohidratos que pues más estudian, como que tienen un papel súper importante y un protagonismo en cuanto al área de la bioquímica. Y pues se las traigo también para que vean cómo, o sea, se las traigo como en esta estructura, en esta forma, para que vean la importancia del carbono y como que conecten esas dos ideas. Bueno, ¿qué conocen de los carbohidratos? O cuando escuchan carbohidratos, ¿qué se les viene a la cabeza? Es azúcar, ¿no? Es algo dulce. Bueno, no es azúcar exactamente, pero sé que son las cosas dulces y todo eso. Ok. ¿Qué más? Los demás. Puedo empezar a preguntarles por nombre. Mentiras, acá no hacemos esto. Creí que era la grasa. No, la grasa, los lípidos. El arroz sí. Ajá. No siempre los carbohidratos representan azúcares, sino pues también hay otros tipos de alimentos, digámoslo, o sea, si lo vemos desde una parte nutricional y no tanto como desde la parte biológica y química, hay como varios tipos de alimentos que representan los carbohidratos, digamos las legumbres también, no algunos cereales, las frutas, no solamente como el dulcecito que uno se compra. Entonces, listo, carbohidratos. De esto les voy a decir que son fuentes de almacenamiento de energía. Son, digamos que unos ejemplos de esto puede ser la glucosa que les traigo ahí o la fructosa. Son también elementos estructurales, digamos que permiten como la estructura de algunos como, a ver, permiten la estructura de algunos componentes de ciertos seres vivos. Digamos, la celulosa, que es como la que permite la estructura de las plantas, o la quitina, que es la que permite la de los insectos, ¿sí? No sé si en esa parte me entendieron. Y también son importantes dos azúcares que todo el mundo conoce, que son la ribosa y la desoxirribosa. ¿Dónde están estos? La ribosa y la desoxirribosa. No sé. O sí sé. Idea, profe. Ni idea la ribosa y la desoxirribosa. Ya la vamos a ver, menos mal. Listo. Pero ténganlo presente, voy a marcarlo ahí. Azúcares importantes, la ribosa y la desoxirribosa. Bueno, los carbohidratos se dividen como en 4 grupos importantes. Los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos.
Entonces, los monosacáridos, ¿qué pasó? Profe, qué pena, yo preguntar algo. ¿Es importante tener en cuenta pues las subdivisiones de los carbohidratos o solo es como por, pues, como por un repaso? ¿Qué les digo yo? Vean, yo he tenido un conflicto de qué tanto les tengo que enseñar acerca de ciertas cosas. O sea, hasta qué punto. Sin embargo, yo creo que esto sí. O sea, no les voy a enseñar la estructura de un monosacárido y entonces están compuestos de los elementos tales y se fusionan con tal cosa. Y... No, pero sí se los voy a nombrar. ¿Listo? Les voy a nombrar, es de todas las biomoléculas, les voy a nombrar más o menos sus divisiones. Hay cosas que, como yo les decía en la primera clase, es como hay que las interioricen, a veces como que no es tan difícil, digamos que si yo les pregunto ahorita las biomoléculas, de pronto no se las sepan, pero si ustedes de pronto como que les hacen una repasadita, como que sí, después ustedes me van a decir de la forma más natural que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. O sea, ¿sí? Ustedes no están estudiando biología, claramente, sin embargo, estos temas, digamos que sí, los que yo estoy contemplando en lo que les estoy enseñando, sí creo que es importante para que lo tengan en cuenta para su ICFES. ¿Listo? No sé si contesté bien la pregunta, Sharik. Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, los monosacáridos son como los monómeros. Bueno, las biomoléculas todas están compuestas de distintos monómeros que son como las unidades básicas de cada una de estas biomoléculas. Si de pronto me entienden. Entonces, en este caso son los monosacáridos, que son simples y están formados por una sola molécula. Los disacáridos, ven que a la final no es como tan complejo. Digamos, mono es 1, di es 2. Entonces, disacáridos están formados por 2 moléculas. Un ejemplo de esto podría ser como para que ustedes se ubiquen la lactosa. Los polisacáridos, que tienen entre 3 y 9 monosacáridos. Entre 3 y 9 monosacáridos. Digamos que estos a veces se unen con las proteínas, generando las glucoproteínas. Y los oligosacáridos que tienen más de 10 monosacáridos. Un ejemplo de esto pues sería la celulosa y la quitina que les presentaba como parte de, que tienen importancia estructural en las plantas y los insectos. Profe, qué pena. ¿Me puede repetir lo último? Que no le escuché. ¿Desde dónde? Los ¿qué? Oligosacáridos. Eso. Entonces los oligosacáridos son los que tienen más de 10 monosacáridos. Y un ejemplo, bueno, 2 ejemplos de estos podrían ser la celulosa y la quitina, que son los que yo les decía que tenían importancia estructural en las plantas y los insectos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora, gracias. Listo. Los lípidos. Entonces, ¿qué se les viene a la cabeza? Ah, bueno, alguien ya me ha hecho grasas, entonces ya no cuenta. Entonces, los lípidos tienen una función energética, o sea, como una reserva energética en los cuerpos. Digamos, yo no sé si ustedes saben que los animales a veces hibernan, pero para llegar a este momento de hibernar tienen que hacer como una reserva de grasa o pues, de alimentos y todo esto para poder sobrevivir a ese tiempo de hibernación sin que les llegue a faltar nutrientes o lleguen pues a morir. Esto se hace a través del almacenamiento de energía por medio de los lípidos. También tienen una importancia estructural, digamos, como es el caso que les decía anteriormente, de las membranas fosfolipídicas de la célula. Presentan una regulación del metabolismo por medio, digamos, de las hormonas. Bueno, la característica como de estos lípidos, que es una característica que es una generalidad, pero no es una regla, es que son insolubles en agua. O sea, si ustedes los ponen en agua, no van a como... O sea, ¿conocen el término insoluble? Que no puede ser como disueltos o algo así. Cuando ustedes ponen la grasa, no va a pasar esto. Ejemplo, como cuando ustedes los hacen mezclar. Una mezcla heterogénea. No, esto es diferente. Porque
Digamos que las mezclas heterogéneas y homogéneas se pueden dar de distintas formas. Lo que queremos decir con digamos, ustedes ponen azúcar, que es un carbohidrato, en el agua y se mezcla. Más allá de que sea una mezcla heterogénea o que sea una mezcla homogénea, doy paso a que se puede, o sea, de que se puede deshacer, como que es soluble al agua, ¿sí? Los lípidos, sí, más o menos. O sea, como que los lípidos presentan como este ejemplo del agua y el aceite, que no, como que no llega a haber una dilución, sino como que se queda ahí. Entonces, una de estas generalidades, pero no regla, o sea, la mayoría, pero no todos, es que son insolubles en agua. Es una característica principal y como la representativa de esta. Otra importancia es que permiten como la permeabilidad. En el caso de las hojas de las plantas, o sea, se han visto que el agua como que les resbala. Esto es también dado por los lípidos, permiten como esa permeabilidad, por lo mismo que son insolubles en agua, como que no se crea como esa dilución y como que esa mezcla, como lo dicen ustedes, sino que lo que hace es como crear esa capa protectora y que se resbale. Entonces permite esta función de permeabilidad en las hojas de las plantas. Perdón, pensé que alguien me estaba hablando. En las hojas de las plantas y también, digamos, en el caso de los animales, en las plumas de las aves. Las plumas de las aves tienen como una capa lipídica, sí, como grasita. No sé si ustedes alguna vez han tocado un ave, le tocan como las plumas y como que le hacen entre las yemas de los dedos y ustedes sienten que no es. Justo eso iba a preguntar. ¿Qué vas a preguntar? Pregunta. Vanessa, por favor. No, era eso en relación a las aves, que tiene que ver una cosa con la otra, pero pues ya me dijiste. Ah, ok. Sí, como que ustedes tocan esas plumas y ustedes se dan cuenta que son como grasositas y tiene esa importancia también, como que no permite que entre a las plumas esta agua, o sea, porque eso haría como, pues, lo que yo les decía, como que se van generando adaptaciones en ciertas cosas de los seres vivos que permiten como su mejora. Y pues esta es una. También tienen protección, o sea, también tienen como función de protección térmica. La grasa, la grasa, por decirlo así, como el tejido adiposo, se llama eso, protege del frío a los animales. Por eso ustedes ven que, pues, además del pelo, algunas veces, como que este tejido graso y adiposo permite como guardar el calorcito como una protección térmica ante altas temperaturas bajas temperaturas, perdón, ante bajas temperaturas. Los monómeros de ellos son los ácidos grasos y de estos hay saturados e insaturados. Diferencia entre estos, bueno, esto sí de pronto, como dice Chavik, no se lo tienen que aprender, sin embargo, se los voy a decir. Los saturados presentan un enlace simple, o sea, enlaces simples entre las uniones de los elementos, y los insaturados presentan enlaces, al menos uno o dos enlaces dobles, ¿listo? Listo, profe. ¿Listo? Seguimos. Proteínas. Entonces, los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Acá. Listo. Entonces, los aminoácidos son como del grupo amino. Estos son, o sea, los aminoácidos son los monómeros, los que conforman como las bases, como las unidades básicas de las proteínas. De estos aminoácidos existen 20 nomás, ¿sí? Pero la combinación de estos, o sea, es increíble, como que hay un montón de combinaciones infinitas, como miles de estructuras diferentes de estos aminoácidos que permiten una gran variedad en las funciones, una gran variedad de proteínas. Por lo mismo, son las biomoléculas más abundantes y con mayor diversidad funcional. Entonces, estas tienen, digamos, funciones en crecimiento, en síntesis de
en síntesis, en mantenimiento de los tejidos, en transporte de gases, como en gases, como en la sangre o en el dióxido de carbono, perdón, de gases, de dióxido de carbono y la sangre a través de la sangre. No sé si me entendió, puedo volverlo a decir. Transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre. Eso era lo que iba a decir. Proteínas importantes como las enzimas, que son catalizadoras en reacciones químicas, las hormonas, que controlan como los procesos fisiológicos. La que les traigo acá, no, esa no es la que les traigo. ¿O sí? Así, la que les traigo ahí es el colágeno, que presenta como una resistencia en los tejidos. Yo no sé si ustedes han visto que en las farmacéuticas, en las consultoras de belleza y cosas como estas les venden colágeno. Pues esto lo que hace es como evitar el envejecimiento porque da una resistencia a los tejidos. Pero ahora quiero que se lo imaginen no solamente en la piel de los humanos, sino como que todo esto que les voy diciendo se lo vayan imaginando a nivel pues de otros seres vivos que también son súper importantes. Otro ejemplo podría ser la queratina. Tienen funciones tanto intra como extracelulares. Y pues pueden ser proteínas simples, que son las que solamente están compuestas por los aminoácidos, o pueden ser proteínas conjugadas, que son las que se mezclan con otras moléculas. Digamos, un ejemplo de esto sería como la glicoproteína, las lipoproteínas, las nucleoproteínas, que pues cada uno tiene como su función. Hasta ahí, ¿cómo van? Bien, mal. Bien, profe. Listo. Les mentí. La que les traigo ahí no es el colágeno, es la alanina, que digamos que tiene una intervención en el metabolismo de la glucosa. La glucosa es como la que tiene intervención en el ciclo de Krebs que les mostraba para el metabolismo y pues la creación de fuentes de energía como el ATP. Seguimos con los ácidos nucleicos. Profe, Dime. qué pena interrumpirte. ¿Qué es el ATP? ¿Es qué? ¿Qué es el ATP? El ATP es el adenitrisfosfato, que es como la fuente de energía que se crea a través del proceso del ciclo de Krebs en el metabolismo. Pero digamos que lo podríamos dejar como una fuente de energía para que de pronto les quede más claro. Vale. ¿Sí? Digamos que esto ya es como parte de la bioquímica y todos estos temas que de pronto sí son como súper amplios, pero pues ahí se los dejo. Ahora sí, los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Quiero que vean la imagen y me cuenten qué les han dicho a ustedes de esto. O qué diferencias hay entre ellos, o yo sé tal cosa. Pero pues yo en lo personal no me acuerdo mucho. Ok. ¿Quién más? Yo solo sé más o menos de lo del ADN, que es como lo que identifica a cada ser humano que es diferente a otro y así. Pero Ok. realmente no sé qué significa así con... Ok. Profe, Dime. profe, pues el ARN creo que tiene que ver algo con las proteínas y Ujú, pues el ADN es más en la parte genética. Y ujú, pues en el ADN, pues como podemos ver en la imagen, pues tiene citosina, guanina, adenina y timina. Y el ARN también, pero pues no tiene timina, sino el uracilo. ujú. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, profe, pues que lo que yo me acuerdo es que el ADN como que tiene la información genética y el ARN como que ayuda a recibirla, algo así, como a transmitirla, a que sea comprendida por las células.
Ok, sí. ARN mensajero, exacto. Este ya es como en el proceso de la transcripción y la síntesis de proteínas, pero pues tienes la idea. Vean cómo es de bonito esto. O sea, como desde el que me diga mi profe, la verdad no me acuerdo, que es totalmente válido hasta el que me diga profe tal cosa. ¿Sí? O sea, todo esto va construyendo la clase, todo esto hace como que interioricemos de una forma diferente los conocimientos. Entonces, para mí sí es importante que me digan, profe, no me acuerdo. Así como cuando yo les, o sea, si ustedes me preguntan algo y la verdad yo no me acuerdo, les voy a decir, no me acuerdo y se los averiguo luego. Porque todo esto hace parte, o sea, como que el hecho de partir de que conocemos y que no conocemos nos permite una construcción más sólida. Eh, Entonces, bueno, los ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los monómeros o las unidades básicas de estos son los nucleótidos. Y los nucleótidos son formados por tres grupos, las pentosas, los ácidos fosfóricos y las bases nitrogenadas. Las pentosas es cuando estábamos en los carbohidratos y yo a ustedes les preguntaba si conocían las ribosas y la desoxirribosa y ustedes me decían que no. Son las pentosas, o sea, sí, son como el grupo carbonilo, como los carbohidratos, perdón, que hacen parte de la formación de estos nucleótidos. Por eso el ARN se llama ácido ribonucleico y el ADN se llama ácido desoxirribonucleico por la ribosa y la desoxirribosa. No sé si de pronto ahorita que lo dicen, de pronto dicen como, verdad, o algo así, pero pues, por eso yo les decía, como póngale no sé, como que márquenlo o lo que sea, porque lo vamos a ver más adelante. La ribosa y la desoxirribosa están presentes en estos. Y las bases nitrogenadas, pues, son las que decía ahorita Lauri, si no estoy mal, o Valentina, no me acuerdo, que nombraba la citosina, la guanina, la adenina, el uracilo y la timina. Estas son las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se dividen en dos. Entonces pueden ser las púricas o las pirimidínicas. Se las puedo escribir acá porque yo no lo digo también porque es difícil de decir. Pero por si lo están anotando. Listo. Entonces, las púricas vendrían siendo las derivadas de la purina, que serían las adenina y la guanina. Y las piri... Alguien dígalo por mí, por favor. ¿No? Pirimídicas. Pirimídicas. Bueno, esas son las que derivan de la pirimidina, que son la citosina, timina y el uracilo. Que el uracilo, como ya nos decía alguna de las compañeras, cambia en el ARN por la timina. O sea, en ADN hay timina, en el ARN hay uracilo. Esta es como esqueleto azul. Bueno, para que tengan en cuenta, acá como que se ve la estructura, digamos, habla de un esqueleto de la ribosa hacia el fosfato y habla de las bases nitrogenadas que generan, o sea, que son como los formadores de los nucleótidos, como ya les había dicho antes, pentosas, ácidos fosfóricos y bases nitrogenadas. Listo. Entonces, vamos a empezar con el ADN. Yo no puse, bueno, el ADN. Entonces, el ADN, como decían ahorita, es el que almacena y transmite la información genética. Es importante, estos están como en el núcleo y en la célula, o sea, en el núcleo de las células y en la mitocondria. Por eso hay ADN nuclear y mitocondrial. Estos dirigen la síntesis de proteínas también en los procesos de transcripción y traducción que nos nombraban, creo que, bueno, no me acuerdo, que nos nombraba ahorita, creo que Vanessa, y constituye el material genético. Digamos que esta estructura de ADN, según lo que nos decían, sí es la que permite como variar entre un organismo y otro. Como que esta estructura es única para ustedes. Y claramente con algunas similitudes, pero pues es única de ustedes. Características del ADN es bicatenario,
que quiere decir bicatenario, que tiene una doble hélice. Este sería monocatenario, como ya les dije, mono 1, monocatenario, y este sería bicatenario. Un dato curioso es que ayer se celebró el aniversario del descubrimiento del ADN. Dato súper curioso, pero sigamos. La estructura, entonces tiene como una estructura primaria, que es la, digamos, si ustedes separaran en su cabecita estas dos estructuras, esta doble hélice, y la ponen como una sola, ven la primera estructura. Esto tiene como un sentido 5', 3', o 3', 5', dependiendo el lado de la base que estemos viendo. Creo que les voy a mostrar una foto de esto para que de pronto les quede más claro. Perdón por el ruido de fondo. Tarara. Bueno, se las voy a mostrar acá. ¿Ya están viendo la pantalla del Google? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces acá como que ven, si cogen una sola cadenita, esta va a tener un sentido 5', 3', 3'. Voy a contar. Ahí. Ya. Qué pena, profe. No, tranquila, tranquila. Y se ve como esta separación, es que no encuentro una imagen que me la separe, pero digamos que algo así. Sería como la estructura primaria del ADN, donde se ve como una base nitrogenada y la estructura, y pues una sola cadena del grupo, o sea, con un fosfato, con una pentosa, pero pues una sola cadena. Y la estructura secundaria sería como la doble hélice, que esta fue descubierta por Watson y Crick en 1953, y nos dice que son antiparalelas. Entonces, venga, les vuelvo a esto. También nos dice que son complementarias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esta dice que o sea, si hablamos de un ADN, hablamos como de una estructura complementaria, porque, digamos, se encuentran una citosina y una guanina, y una adenina y una timina. Entonces, siempre se van a encontrar entre estas dos. El hecho de que no se encuentren, de que se encuentren con otra, es lo que empieza a crear las mutaciones. Esta característica también nos dice que la misma cantidad de timinas que haya, va a haber en adeninas, ¿sí? O sea, como que si hiciéramos un conteo de alguna, podríamos hacer conteo solamente de citosina y adenina, por decir así, porque en las otras va a haber el doble. En el sentido, digamos, si alguna está en sentido 3', 5', va a estar al contrario. Estas bases nitrogenadas se unen, bueno, estas dos cadenas que les digo, se unen a través a través de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Listo. Ya les iba a cambiar. El ARN. Entonces, el ARN como que ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de la síntesis de proteínas, que era lo que nos decían ustedes también. Son monocatenaria, como les decía, porque solamente presentan como una hélice, por decirlo así, y una característica es la presencia de uracilo. ¿Me pueden recordar cuál es la pentosa que está en el ARN? Profe, ¿Cuál? Perdón, es que no sé si fue solo yo, no te escuché. la ribosa. Sí, la ribosa. Y del ADN, la desoxirribosa, bien. Esa es la pentosa, que es como el grupo, el carbohidrato que se encuentra. Listo. Entonces, hay tres como tipos de ARN
que son el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. El mensajero como que lo que hace es copiar la información del ADN y los lleva a los ribosomas, como que transfiere este código genético y los lleva del núcleo al ribosoma. El de transferencia lo que hace es transferir las moléculas de los aminoácidos. Acuérdense que esto es para la síntesis de la proteína. Entonces la proteína está a base del monómero, que son los aminoácidos. El ARN de transferencia lo que hace es transferir estas moléculas de aminoácidos a los ribosomas. Y por último, el ARN ribosómico, que es el que forma como parte de los ribosomas y es como el esencial ya en este proceso de la síntesis de proteínas. Entonces, como pueden ver, digamos como que ustedes hablaban de la traducción y de la transferencia, de esto se encarga el ARN mensajero y el ARN de transferencia, siendo el ARN mensajero el que se encarga de la traducción del código genético del ADN, o sea, de la información del ADN a los ribosomas y llevándolo, y el de transferencia, el de los aminoácidos a los ribosomas también. Sí queda un poquito claro esta parte, como esta función. Como que el mensajero es el que le dice, vea, usted tiene que pasar esta información de tal idioma a tal idioma, y el de transferencia le dice, listo, entonces ahora vamos a llevarlo a tal lado, ¿sí? Y el ARN ribosómico es el que se encarga de hacer la tarea y empezar la síntesis de proteínas como tal. ¿Bien? Más o menos con ese ejemplo. Profe, o sea, que quiere decir que básicamente los dos están casi que conectados. ¿Cuáles dos? O sea, los dos tipos de ARN. Son tres. Sí, ARN. Los tres tipos de ARN, perdón. Sí, acuérdate, mensajero, de transferencia y ribosómico. Sí, claro, o sea, digamos que en la síntesis de proteínas, o sea, para hacer la síntesis de proteínas, están como entrelazados, como que tienen que estar participando los tres. ¿Sí? Ok, sí. Listo. Quiero que vean cómo todo se va complementando y cómo el dar esta clase tenía que ser más o menos como en ese orden, como explicarles cuál es el bioelemento y entonces el bioelemento forma tal molécula y las moléculas entonces ayudan a tal parte y todo esto va a empezar a tener funciones en la célula de una manera, o sea, que permite que la vida se dé. O sea, yo a veces como que me siento y lo pienso así como cómo se logra que esto sea como un acto tan perfecto, ¿cierto? Pero pues así funciona la naturaleza. Ya luego vamos a ver las células, la otra semana vamos a ver las células, y de las células ya van a empezar a ver cómo la organización que nos decía Vanessa la semana pasada, cómo pasamos de célula a tejido, de tejido a órgano, de órgano a sistema, de sistema a cuerpo, de cuerpo a ecosistema. Como la biología es lineal en cierta forma, y todo se va complementando con todo. O sea, por esto esa clase era como tan importante para mí. Esta diapositiva, les voy a reconocer que la saqué de un video. Yo por lo general hago mis propias diapositivas, sin embargo, esta me pareció que contenía de una manera muy bonita todo lo que les quería enseñar. Todo lo que ya les dije anteriormente, acá está citado, por si, jaja, los derechos de autor. Entonces, el nucleótido, que está compuesto por una base nitrogenada, un azúcar que es una pentosa porque tiene 5 carbonos, y un grupo fosfato, que son los que permiten la estructura. Cuando solamente cuando se habla de solamente la pentosa con la base nitrogenada, se llama un nucleócido. Por lo general les van a hablar de los nucleótidos, que son la unión de los tres, pero si de pronto les preguntan como, no sé, los formadores de los nucleótidos menos el grupo fosfato. Pues es un nucleócido que tiene una base nitrogenada y un azúcar pentosa, que son la ribosa y la desoxirribosa. Esto se lo aprenden así súper fácil, como lo tiene señalado en este video, que es la R y la D. Esto es como la base de aprenderse los nombres de esto, porque A y N es ácido nucleico, ¿cierto? Pero lo que cambia en el nombre como tal, solo en el nombre porque las diferencias son grandísimas, como ya lo vimos, son la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, ácido
desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Acá está lo que les digo de las bases nitrogenadas, que se dividen en púricas y perdón, pirimidínicas. Eso. Que pues son púricas la adenina y la guanina, y las otras son la citosina, timina y uracilo. Que, bueno, acá dice cómo se complementan unas con otras, lo que yo les decía que son complementarias en el ADN y en el ARN. Entonces, adenina con timina, citosina con guanina, y adenina con uracilo y pues citosina con guanina. Muestra que esta tiene la doble hélice y esta es de una sola hélice. Esta diapositiva me gustó porque es como un resumen de lo que les acabo de explicar de los ácidos nucleicos. Quiero que me digan cómo se sintieron en la clase. Este es el fin de la clase, pero sigue la actividad. Quiero que me digan cómo se sintieron en la clase. Quiero, como darles temas, sin embargo, no llenarlos las 2 horas del tema y el tema y el tema y el tema y el tema, porque siento que se me van a saturar. Sin embargo, quiero que me digan qué tanto es esto, o sea, como apenas, para que lo entiendan, para que podamos hacer una actividad de eso, o es mucho, o es muy poquito. Profe, pues a mí se me hace que fue una información pues considerable y además pues que no fue tanto de saturación porque hubo su buena explicación, entonces no era como tan complejo de entender. Gracias. Listo, ¿qué dice el resto? Si alguno me dice, no, profe, es mucho tema, yo les hago caso de verdad. Bien, profe, la información está bien, no estuvo saturada, todo bien, profe, listo. Gracias, A mí Alejandra. también Dime, Vanessa. a mí también me gusta por lo que das ejemplos de cada cosa y uno no queda como tan perdido. Entonces me gusta que pongas ejemplo de lo que Listo. haces. Vale, gracias. Sí, esto también a sugerencia de, no me acuerdo el nombre, de una persona que me dijo como para que lo fuera relacionando con la vida. Entonces ahora la actividad, esta actividad la vamos a hacer todos, los 20 que estamos acá, 19, no, empezamos 25, bueno, no importa. Y yo no, bueno, la actividad la hice yo, se llama Yo Soy. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos construyan un texto más o menos así. El mío, este es mi ejemplo, pero este es el mío. Entonces dice, yo soy la teoría que habla acerca de un primer continente llamado Pangea, luego se dividió en Laurasia y Gondwana, y por último, en los continentes conocidos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes adivinen quién soy. ¿Sí? ¿Me voy a entender más o menos cómo es la actividad? Y la idea es que todos planteen un yo soy. Entonces, si yo soy esto, ¿quién soy? La teoría creo que esa era de Darwin, del origen. No. No. ¿Alguien sabe qué teoría es? Profe, ¿no es la teoría deriva continental? Sí. Acá está. Soy la deriva continental. Ahí estoy. No sé si... Bien, Valentina. Me voy a devolver un momentico para explicarlo por si de pronto no quedó tan claro. Es esta, la deriva continental. Entonces, Pangea, Laurasia, Gondwana y luego los continentes. ¿Listo? Entonces, ahora quiero que en unos 10 minutos todos planteen un yo soy. Y luego los vamos a socializar para que los demás adivinen. Los dejo 10 minutos. Voy a dejar de grabar la clase porque pues la gente que ve la clase de pronto no, pues ya la actividad como que no.